Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad les presentaremos la tercera y última parte de la mesa de inauguración de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Específicamente, escucharemos la presentación del magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al terminar esta presentación, iniciaremos con las actividades realizadas en la Mesa 1, Negocios y Política. La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue la moderadora de esta primera mesa de trabajo en la que se discutió la influencia corporativa en la política y la conformación de las políticas públicas, incluyendo la relación entre élites políticas y empresariales. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta primera mesa de trabajo. Comenzamos. Es imperativo reconocer que el financiamiento político es componente esencial de una democracia global, de una democracia que vence lo regional y, por tanto, exige legitimidad social y legitimidad del concierto universal democrático. Una reflexión válida de los destinatarios de la democracia se centra en el origen de los fondos económicos que participan en el financiamiento de las elecciones. El dilema sobre la prevalencia del financiamiento público sobre el privado debe ir de la deliberación objetiva que se gesta día a día en la sociedad a la agenda legislativa, no al revés. Las interrogantes que emergen de modo natural son: ¿puede constituirse una guía o canon universal para el financiamiento en las distintas democracias? ¿Cómo inciden fenómenos como la desigualdad social, la delincuencia organizada, la impunidad en el establecimiento o adopción de un modelo de financiamiento político? En México, las modificaciones constitucionales y legales al sistema electoral se han orientado por un propósito claro: alcanzar un esquema equitativo y transparente en las elecciones. Se ha refrendado el diseño que otorga prevalencia al financiamiento público sobre el privado y se han delineado topes máximos en erogaciones en campaña. Las elecciones llevadas a cabo este año han puesto a prueba un sistema renovado de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus precandidatos y candidatos, así como de quienes participaron como candidatos independientes. Se ha incorporado un esquema de supervisión en línea y elevado a rango constitucional la nulidad por rebase de topes de gasto en campaña. La reforma encontró necesario generar un revulsivo que dotara de una nueva dimensión al sistema para consolidar la equidad y transparencia en el costo de las elecciones y evitar el influjo de fuerzas económicas en su desarrollo. El proceso electoral todavía no termina. El tribunal, en el ámbito de su competencia constitucional y legal, ha orientado su interpretación a partir de un reforzado imperativo que se consigna en la Carta Fundamental y que determina la nulidad de las elecciones cuando se rebase el tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado. El número de medios de impugnación en materia de fiscalización fue considerable. De acuerdo con el nuevo marco normativo descrito, la resolución de esas controversias es condición necesaria para la validez de las elecciones. En el universo de cargos que se eligieron en el proceso electoral 2014-2015, que ascendió a 2.179, 500 cargos federales
y 1.679 locales, es momento de ponderar si para la conclusión de los medios de impugnación relacionados con la fiscalización sería idóneo tomar en cuenta la fecha fijada para la toma de posesión en la lógica del cargo de que se trate y no establecer un momento único para la solución de todos los casos a nivel federal y local. La armonización de los plazos correspondientes favorece la materialización del imperativo constitucional que determina la nulidad por rebase del porcentaje de montos de campaña. Hoy podemos destacar que la reforma encontró una relación causal indubitable, un sano esquema de financiamiento público y la posibilidad real de garantizar la libertad y autenticidad del sufragio. Un binomio que parecía descartado, como lo ha explicado muy bien el doctor Lorenzo Córdoba en tiempos anteriores. La línea de actuación es correcta, pero debemos continuar en la redefinición del modelo de financiamiento, tomando en cuenta la proporción de escaños a cargos de elección popular. En suma, si no optimizamos la asignación, uso y aprovechamiento de los recursos públicos para hacer efectivos los derechos políticos, mantendremos una distancia con el reclamo latente de una sociedad que nos surge parámetros razonables de igualdad, parámetros objetivos de transparencia. La consecución de un nivel aceptable de confianza en la labor administrativa y jurisdiccional de las autoridades electorales privilegiará condiciones de madurez democrática que tanto estamos necesitando, lo que dará lugar a que prevalezca una justiciabilidad indispensable, generando un verdadero entorno de cultura democrática. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, sostiene: la opacidad en la información pública genera los efectos siguientes. Proporciona un campo favorable para la actuación de intereses privados. Sirve para que los que ocupan una determinada posición se atrincheren en ella y disuade a la gente, a las mayorías, de participar en los procesos democráticos. Ese es el reto, eso nos convoca. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Constancio Carrasco Daza. Me gustaría destacar de su excelente intervención 4 aspectos. La importancia de que para que haya una garantía efectiva de los derechos políticos haya plena vigencia de los principios de igualdad, de inclusión y de una debida información de la ciudadanía. El haber subrayado el tema de la confianza como el vértice a partir del cual se construye lo social y, consecuentemente, la importancia de que para lograr esa confianza haya buenos y efectivos mecanismos de rendición de cuentas. Fortalecer los esquemas de fiscalización para hacer que estos sean eficaces y aseguren un adecuado balance. Y, algo muy importante, que en el diseño de estos mecanismos de fiscalización no se haga un ejercicio meramente endogámico, sino que se tenga particularmente en cuenta la opinión de la ciudadanía. Y finalmente, algo que me gustó muchísimo es ponerle fuerte énfasis a que los sistemas de financiamiento deben tener un alto grado de legitimidad social. Señoras y señores, queridas amigos y amigos,
Creo que ustedes coincidirán conmigo que de las 4 excelentes presentaciones que nos han brindado los panelistas, Yves Leterme, Mari Kiviniemi, Lorenzo Córdoba Vianello y Constancio Carrasco Daza, tenemos hoy claro un excelente panorama, un muy buen punto de partida, un muy buen marco dentro del cual llevar a cabo nuestros debates y reflexiones en los próximos 2 días y medio. Por un lado, como dije al inicio de mis palabras, las 4 instituciones organizadoras de este evento reafirmamos las altas expectativas que tenemos en relación con los resultados concretos que deseamos obtener, producto de las deliberaciones que ustedes tendrán. Sí deseamos insistir, las 4 instituciones organizadoras, en que un aspecto muy importante, un producto muy relevante de nuestras deliberaciones pasa por poder identificar, en primer lugar, soluciones y buenas prácticas concretas. Queremos darle un contenido con fuerte énfasis, no tanto en el terreno conceptual, sino poner marcado énfasis, identificar esas soluciones y esas buenas prácticas que existen. Por el otro lado, como bien señalaron los ponentes, identificar dónde tenemos las brechas, donde hay necesidad de mayor conocimiento y mayor desarrollo en materia de investigación para precisamente poder identificar las buenas prácticas que necesitamos en esas áreas donde todavía no tenemos aspectos muy claros y finalmente poner en marcha una plataforma que incentive y fortalezca la colaboración. La presencia en esta conferencia global, la metodología que estamos utilizando para llevarla a cabo, donde 4 organizaciones estamos colaborando de manera activa y sobre todo la presencia de todas y todos ustedes, proveniente de diferentes organismos electorales, de diferentes organismos internacionales que trabajan en este tema, de institutos, de fundaciones. Su presencia aquí testimonia de que colaborar en este marco de una plataforma donde todos podamos compartir conocimiento, información y buscar de manera colaborativa las soluciones a los nuevos desafíos de la democracia, no solamente es posible, sino que ya es una realidad y esta conferencia lo prueba. Les deseamos, por lo tanto, a los organizadores muchos éxitos en sus deliberaciones y damos de esta manera concluida la etapa inicial. Muchísimas gracias. Agradecemos la distinguida presencia de las autoridades que nos han acompañado en la ceremonia de inauguración de esta conferencia global sobre financiamiento público, Global Conference on Money and Politics. Amable concurrencia, continuaremos enseguida, sin pausa, con la mesa número 1 de trabajos, negocios y política. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Empezamos con los trabajos de esta conferencia global. La primera mesa de trabajo, negocios y política, discusión sobre la influencia corporativa en la política y las políticas públicas, incluyendo la relación entre élites políticas y empresariales. Nos acompaña en este momento el profesor de Derecho Penal Procesal y Derecho Penal Internacional de la Facultad de Leyes de la Universidad de Zagreb, Ivo Josipovic. La asesora económica principal de Iniciativa Política del Desarrollo Económico de África, Obia Geli Esek Wesley. El exministro de Relaciones Exteriores de Tailandia y exsecretario general de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, Surin Pitsuwan. Es un honor y un placer presentar a la moderadora de esta mesa, quien es la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis Figueroa. Tiene el uso de la voz la magistrada Alanis Figueroa. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un placer esta oportunidad de participar como moderadora en esta mesa.
And to our distinguished panelists, welcome to Mexico. Let me introduce myself. I'm Carmen Alaniz. I'm Justice of the Electoral Court of Mexico. I will moderate the table in Spanish, if you don't mind, because it's much better than my English. Me presenté con nuestros panelistas y señalaba que voy a moderar este panel en español porque es mucho mejor que mi inglés. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quisiera, antes de iniciar con la introducción en el panel, hacer una muy breve semblanza de nuestros tres panelistas. Lo cierto es que son personalidades de primer nivel, como todas y todos los que están en esta audiencia, pero con una enorme experiencia, no solo en el tema que nos reúne, que es el financiamiento político a nivel global, sino también experiencia desde distintos ámbitos, los ámbitos académicos, los ámbitos políticos, los ámbitos económicos y también la experiencia en cada uno de sus países y en la región. Simplemente quisiera dar algunos detalles de la semblanza de cada uno de nuestros panelistas en el entendido que ustedes tienen acceso a las fichas curriculares completas. Como ya fue mencionado, nos acompañan en la mesa la señora Obiageli Ezehuesili, que de manera muy amable me autorizó a llamarla Obi durante el resto del panel. Bienvenida. Ella es principal consejera económica de Iniciativa Política de Desarrollo Económico de África, donde asesora a jefes de Estado africanos comprometidos con reformas en asuntos económicos y políticos. Es para mí un honor y me parece muy sensible, pero la felicito porque también ella es cofundadora del movimiento ciudadano Bring Back Our Girls, Regrésenos a Nuestras Niñas, que promueve el rescate de las 219 estudiantes secuestradas en la comunidad de Chibok, en el estado de Borno, en Nigeria del Norte. Fue la principal consejera económica en la Open Society Foundation, fungió como vicepresidenta del Banco Mundial, región África, trabajó en distintos cargos muy diversos y muy importantes en el gobierno federal de Nigeria. Destacaría también su experiencia en la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Sectores del petróleo, gas y minería, entonces habla de un bagaje muy amplio y multidisciplinario. También estuvo 2 años en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, como directora del Programa Estrategia Económica Nigeriana en Boston y Abuja, en colaboración con el profesor Jeffrey Sachs. En fin, es contadora pública, tiene una maestría en políticas públicas, también en Derecho Internacional y Diplomacia. Bienvenida, Obi, a este panel. El señor Surin Pitsuan recibió su educación primaria y secundaria en casa, fue ganador de distintas becas para el intercambio, para estudios en los Estados Unidos, terminó su licenciatura en Ciencia Política, posteriormente asistió a la Universidad de Harvard, donde recibió los títulos de maestría y doctorado en Ciencias Políticas y en Estudios de Medio Oriente. También estudió árabe y llevó a cabo su investigación en la Universidad Americana en El Cairo, en Egipto, y fue miembro del Instituto Superior de Investigación Islámica en El Cairo. Fue secretario general de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. También se ha desempeñado como columnista en distintos periódicos. Fue miembro del Parlamento y fue nombrado secretario del presidente de la Cámara de Representantes, viceministro
del Ministerio Interior, viceministro de Relaciones Exteriores y ministro de Relaciones Exteriores. También fungió como presidente de la reunión ministerial de la ASEAN y presidente del foro regional. Es parte de la Junta Consultiva del Fondo Fiduciario de Seguridad Humana en Naciones Unidas y de la Junta Constitutiva del Grupo de Crisis Internacional, miembro del Wiseman Group, bajo el auspicio del Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario en Ginebra, Comisión Nacional de Reconciliación, colaborando en el proceso de paz en el sur de Tailandia. Y ya no sigo más, pero quiero dar algunos datos que reflejan todos los espacios de experiencia. También para mí es un honor presentar a Ivo Josipovic. Con más de 60% de los votos, fue electo presidente de la República de Croacia el 10 de enero del año 2010. Él se define como socialdemócrata. Entre sus principales objetivos figuran la participación activa de Croacia en organizaciones y asociaciones internacionales, la normalización de las relaciones con los países vecinos del sureste europeo y la modernización de las instituciones del Estado. Entonces, su preocupación no solamente fue su propio país, sino también el contagio hacia los países de la región en las transiciones democráticas y en los temas que hoy nos reúnen. Profesor de universidad, miembro del Parlamento de Croacia, y yo quiero compartir con ustedes dos aspectos de la semblanza del presidente que me parecieron significativos y que hablan de su sensibilidad. En primer lugar, se graduó en composición de música en el Conservatorio del Zagreb y también tiene actividades profesionales como director de música y de políticas públicas correspondientes, pero también es un partidario de la igualdad de género. Estas dos actividades del presidente pues hablan de una sensibilidad también muy importante en la cultura y en la inclusión, en políticas de inclusión a nivel nacional e internacional. Les pido que les demos un aplauso a nuestros panelistas. No pude hacerlo más breve, la verdad es que son unas currículas impresionantes. Bueno, empecemos con el panel de esta mesa. La verdad es que las presentaciones ya fueron muy amplias de los titulares y representantes de las instancias coorganizadoras de este evento. Entonces, yo únicamente introduciré la mesa de manera muy breve en el sentido de cómo pueden incidir o influir negativa o positivamente los negocios y la política. Quienes consideran que el tema del financiamiento público es un tema muy polémico, también les tendríamos que preguntar, ¿polémico desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que si hay restricciones a la utilización o al destino de recursos públicos a las campañas políticas, a los candidatos o a los partidos, es porque consideran que hay una restricción de libertades, o polémico porque si se diagnostica el origen y el destino de esos recursos, también pudieran estar afectando el principio democrático y el principio de la representación en una democracia. Me parece que el sentido de esta mesa debe de enfocarse a cómo esta regulación del financiamiento público se hace necesaria o no, esa es la conclusión a la que quisiéramos abordar, cuando tenemos frente a nosotros en las contiendas electorales prácticas clientelares que pudieran afectar la libertad del sufragio. Tenemos prácticas en donde empresas privadas, inclusive empresas privadas no solo nacionales, incursionan en la política electoral dentro de los países y
no solamente es en la política electoral, sino también pueden incursionar en el diseño y aprobación de políticas públicas que respondan a los intereses de algunas empresas que pueden estar financiando las campañas y las elecciones. Tenemos también experiencias identificadas en las distintas regiones representadas en este panel, en donde el papel de los medios de comunicación es fundamental para la mercadotecnia y las campañas, pero el papel que han jugado las empresas de los medios de comunicación en el apoyo a las candidaturas también se ha vuelto muy problemático. Alrededor de esto, pero sobre todo haciendo énfasis en la experiencia de cada uno de nuestros panelistas en su región, pero en su experiencia también profesional e internacional, pudiéramos diagnosticar y después hacer las propuestas correspondientes. Les sugería a nuestros panelistas que en lugar de hablar 10 minutos seguidos cada uno de ellos, pudieran tener una intervención de 5 minutos cada uno, después una segunda ronda de otros 5 minutos y responderemos preguntas del auditorio. Y comenzamos con usted, querida señora. Quisiera hacerle 3 preguntas que me parecen fundamentales. El papel del financiamiento político en África. Hemos estudiado que corporaciones y élites empresariales han tenido cada vez más una influencia sobre la política. Muchos países en África ya tienen legislación y regulación muy precisa sobre el financiamiento político. De hecho, podríamos tener una comparación en la dinámica de la legislación y regulación del financiamiento en la política entre África y Latinoamérica. Ha sido un avance muy importante, pero quisiera que nos comentaras, Obi, si esta regulación ha sido eficaz en el control del origen y del destino de los recursos en África. Y por otra parte también el costo de las campañas políticas en la región se han incrementado de manera sustancial por las donaciones de las corporaciones privadas y también se habla de donaciones de corporaciones extranjeras. Quisiera que pudiéramos abundar sobre estos primeros temas. Obi, si nos haces favor. Muchas gracias. Let me thank the organizers of this very important global conference for. Quiero agradecer Am I being heard? por la I'm just checking. Can you organización hear de me? esta conferencia Very good. global. ¿Me pueden I escuchar? just want to thank the Quiero organizers, agradecerle a los International organizadores, IDEA, as a well as, IDEA all its Internacional partners for y a inviting todos sus me to socios por haberme participate in invitado a this participar global conference, en esta which I conferencia consider global very que yo considero auspicious, muy for, auspiciosa para a time like this, para when the world unos tiempos struggles to redefine como itself, estos en los que el mundo following lucha the many challenges y tiene that, muchos the world is desafíos, grappling with, whether they be economic, ya security, sea or economía, globally, seguridad political o governance. política y gobernanza So, global. I do Así want es to que start, quiero to comenzar tackle comments, questions by giving hablando de some estas historical preguntas, context, dándoles un poco especially de since, contexto she wants histórico, me to focus, ya que quieren que me on Africa. enfoque en The África. point to be made is Los that puntos que following quiero hacer es the que independence of después de la most of the African independencia de la mayoría de los countries, países in the 60s, africanos en los años 60, democracy, la was democracia the order of the day. estaba a la orden del día, Within a matter of, pero en years, cuestión de a lot años of misadventures happened. ocurrieron And so, muchas political, cosas negativas changes y happened in muchos the form cambios of, políticos que ocurrieron en military coups, con problemas militares, con sistemas políticos que conllevaron a liderazgos autoritarios y muchas formas negativas de gobernanza. Pero en los 90, siendo consistentes con las reformas que empezaron a ocurrir en el continente, la mayoría de los países
querían regresar a la democracia, y este proceso democrático con el tiempo se ha comprobado, se ha probado en los países africanos, y para aquellos que han seguido los reportes de libertad a través de las décadas, hemos visto muchos países involucrados en modelos multilaterales, en sistemas de competencia política. Hasta ese punto ha llegado. En términos de la madurez de los procesos políticos y democráticos, diría que muchos de los países africanos se encuentran todavía debatiendo con la democracia. Las instituciones de democracia siguen siendo muy frágiles. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.